Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a estar continuando la parte 2 de nuestro mensaje intitulado El Espíritu Santo. Vamos a ver la parte segunda de Hechos capítulo 10. Ahora, el libro de los Hechos da la historia de la iglesia cristiana y la difusión del Evangelio de Jesucristo, pero también aprendemos sobre el crecimiento o posición del Evangelio. Aunque se utilizaron muchos siervos fieles para predicar y enseñar el Evangelio de Jesucristo, Saulo, que también cambió su nombre a Pablo, fue el más influyente. Pero antes de convertirse, Pablo persiguió celosamente a los cristianos. Pero luego, un día, mientras iba a Damasco a perseguir a cristianos, Pablo se encontró cara a cara con Jesús y todo cambia. Después de su conversión fue un cambio extremo opuesto y ahora ama a Dios y predica su palabra con poder, fervor en el Espíritu de Dios vivo y verdadero. Al leer el libro de los Hechos aprendemos que los discípulos fueron empoderados por el Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, nos encontramos esta mañana a la mitad del capítulo 10. Si no has visto el mensaje de la semana pasada, recomiendo que lo mires. Y vamos a seguir hablando del tercer miembro de la Trinidad, Dios el Espíritu Santo. Ahora, tal vez usted es nuevo a la iglesia o tienes muy poco conocimiento de el cristianismo o quieres saber un poco más o estás un poco curioso y esta mañana estás preguntando, ¿qué es el Espíritu Santo? Pues de la fe y el mensaje bautista, como lo establece nuestra declaración convencional, la primera sección dice así: el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de Dios totalmente divino. A decir que esto significa que todos los sentidos es igual a Dios el Padre y Dios el Hijo. Él posee sus atributos y carácter, Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente y santo, Él es eterno, inmutable, justo y Él es amoroso. Y como tercer parte de la Santísima Trinidad, Él es una persona. Ahora, si estuviera con nosotros la semana pasada, vimos los versículos 1 al 33 del capítulo 10, donde nosotros conocimos a un hombre llamado Cornelio. Él es un centurión, lo que significa, al igual que hoy, en nuestro ejército era probablemente un suboficial. Pero lo más interesante de todo lo que aprendimos de Cornelio es dónde él está espiritualmente. Porque realmente él ha abandonado su herencia espiritual y cultural. Estamos a punto de leer cómo Cornelio vio claramente una visión de un ángel de Dios y que le decía que tenía que ir a traer a Pedro, ves el verso 3, y que enviara a unas personas para que vayan a traer a Pedro. Ahora, tenga en cuenta que mientras eso está pasando, Pedro está en Jope. Estas son unas 30 millas de Cesarea. Y mientras Pedro está en Jope, se nos cuenta en la historia, en los versos que leímos la semana pasada, que está en el techo y tiene una visión sobrenatural y entra en un trance y viene una sábana que probablemente parece como una vela y hay todos tipos de animales. Y el Señor ordena a Pedro, le dice: levántate, Pedro, mata y come. Y al principio se puede oír como una orden un poco extraña. Dios le ha mostrado a Pedro que no debe llamar a ninguna persona común o impura. Entonces, mientras eso está pasando, mientras Pedro está tratando de asimilar todo lo que está pasando, llega la gente que Cornelio había ha mandado a traer a Pedro. Y Pedro entonces llega a la casa de Cornelio, pero hay algo interesante aquí. Porque Cornelio no sabía lo que Pedro le iba a decir. Y él solo estaba siendo obediente en traer a Pedro. Pero también tenga en cuenta otra cosa, que Pedro tampoco sabía qué es lo que tenía que decir. Pedro simplemente estaba siendo obediente. Él tampoco sabía. Aquí está la aplicación para nosotros esta mañana. A menudo los creyentes no dan pasos de fe porque no han puesto completamente su confianza en el Señor. Así que, finalmente llega a la casa de Cornelio Pedro, y Cornelio le cuenta todo lo que estaba pasando a Pedro. Y no solo está Cornelio,
pero también hay otras personas. Mire aquí conmigo, Hechos capítulo 10, verso 33, y dice así: así que luego envié por ti, este es Cornelio, le está diciendo a Pedro, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ahora, ten en cuenta que en el versículo 33 es la primera reunión registrada en Hechos donde los gentiles van a escuchar el testimonio de Jesús. En este momento todo tiene sentido para Pedro. Él al mirar lo que Pedro dice aquí en continuación, nos dice que él está entendiendo lo que está pasando. Mira aquí Hechos capítulo 10, verso 34 al 35, dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Paremos ahí. ¿Ves? Lo que el Espíritu Santo está haciendo en el corazón de Pedro. Pedro está viviendo en el Antiguo Testamento de una manera que es inconsistente con Jesús. Porque Jesús ya había dejado muy claro que ya no hay tal cosa como alimentos limpios y impuros. Puedes leer Marcos capítulo 7 si quieres aprender un poco más sobre eso. Pero ahora Pedro está viendo una visión aquí en Jope. Y hay un problema aquí, un problema muy profundo. Y no es el problema con la comida, es un problema de corazón. Cuando Pedro llega a Cesarea y ve a Cornelio y entiende que el Espíritu Santo recibe la lección más profundo, y el Espíritu Santo le ha dado el poder para ver su propio pecado, sus propios defectos, y Pedro ha estado distanciando a las personas a las que Jesús lo está enviando, de una manera que está él de verdad poniendo como una pared entre la gente que Jesús quiere que él vaya y alcance. En otras palabras, de verdad, entre la obra de Jesús. Pero el Espíritu Santo vence todo eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empodera. Y mira lo que Jesús dijo antes acerca del Espíritu Santo. Lee aquí conmigo Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, el Espíritu Santo se está asegurando de que Pedro sea obediente a lo que Jesús ya ha dicho que va a hacer. Él toma a los cristianos obstinados como Pedro, como yo y como tú, y nos envía a aquellos que aún no conocen a Jesús. Él trabaja en lo profundo de nuestro corazón para mostrarnos dónde hemos levantado nuestros muros que Jesús quiere derribar entre nosotros y las personas que aún no conocen a Jesús. Y esto es lo que nosotros hacemos. A veces nosotros levantamos muros de separación entre nosotros y aquellos quienes Jesús nos ha mandado que nosotros fuéramos y les compartimos el Evangelio. Ahora no estoy diciendo que no hay lugares donde nosotros no debemos ir, porque si hay lugares como cristianos que yo no puedo ir, tú no puedes ir, y no estoy diciendo que no hay cosas que no debemos hacer, pero a menudo nosotros nos convertimos en otros pequeños fariseos, porque decimos, los cristianos no deben hacer eso, no pueden hacer eso, cuando Jesús nunca dijo eso. Mire, hay ocasiones en las que hablamos erróneamente en el nombre de Jesús sobre situaciones de las que Jesús nunca dijo nada. Tenemos que tener, hermanos y hermanas, mucho cuidado cuando ponemos nuestras preferencias personales a un nivel igual o incluso más alta de lo que la Biblia dice. Eso es lo que hacemos repetidamente, ¿no? Tendemos a mirar a personas que tienen el estilo de vida diferente a la de nosotros, los que piensan diferente, o tal vez los que pecan diferente que nosotros. Esto es lo que necesito que quiero que sepas tú. El Espíritu Santo da poder. El Espíritu te empodera de tal manera que eres enviado a una misión para Jesús, y es como Jesús
estuviera ahí contigo, llevándote a donde tú tienes que ir. Jesús es excelente para derribar las barreras entre usted y las personas en su vida que aún no conocen a Jesús y a pesar de sus diferencias. Piénsalo. Piensa esto conmigo, solo un momento. ¿No es esto por lo que Jesús se metió en problemas? ¿No es lo que los líderes religiosos decían acerca de Jesús todo el tiempo? Jesús se sentó con pecadores, se sentó con recaudadores de impuestos. De alguna manera, a Pedro se le pasó por alto eso acerca de Jesús. Y a veces a nosotros como cristianos también se nos pasa eso por alto. Pero ahora a través de la presencia empoderada del Espíritu Santo, Pedro lo entiende. Miren, vamos a leer aquí en continuación, Hechos capítulo 10, verso 36 al 46. Dice así: y Dios envió el mensaje a los hijos de Israel, anunció el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo, él predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole en el madero. Esa es la cruz, solo para que sepan, el verso 40. Y a este levantando Dios el tercer día, esa es la resurrección. Él hizo manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y a nosotros que comimos, bebimos con Él después de resucitó de los muertos. Y nos mandó a predicarse el pueblo y testificamos que Él es, que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De esta da testimonio todos los profetas y todos los que en Él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora, antes de darle el tercer punto que quedé de darles la semana pasada, permita recordarle los primeros dos puntos que le di la semana pasada. El primer punto es este, punto número 1 de la semana pasada. El Espíritu Santo convence. El punto número 2 es, el Espíritu Santo da poder. Y el tercer punto que le debía de la semana pasada es este, el Espíritu Santo revela. Esto es lo que Pedro quería que los gentiles supieran. Jesús es el Señor de todo. ¿Sabe lo que eso significa? Eso significa que Él es Dios. Él es el Señor de todo. Él es soberano sobre todo. El Espíritu Santo ungió a Jesús, como dice el verso 38, y sanó a los enfermos y derrotó a Satanás. Jesús murió en una cruz para pagar el castigo por nuestro pecado, y Jesús resucitó de la tumba físicamente, corporalmente. Ese es el mensaje crítico, bien crítico del Evangelio. Pedro está dejando aquí bien claro que Jesús no era algún tipo de espíritu que reapareció después de su muerte. La resurrección no fue una especie de una extraña historia de fantasma. Pedro dice que en realidad, físicamente, comieron y bebieron con Jesús. Jesús resucitó físicamente de entre los muertos. Ahora, Jesús es el que finalmente va a juzgar a todas las personas, y a los que están vivos en ese momento y a los que están muertos. Y aquí está la mejor noticia de toda la Biblia acerca de Jesús. Todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron de Jesús, y específicamente el mensaje de Jesús. Si creemos en Él, si nos apartamos del pecado y ponemos fe en Él, adivine qué, seremos perdonados. Esta es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está haciendo aquí exactamente lo que Jesús dijo que haría. En Juan capítulo 16, Jesús está hablando a sus discípulos. Está en
en este momento una sobrecarga de información en este momento y todavía no entendieron realmente el plan de Jesús. Mira lo que Jesús dice aquí en Juan capítulo 16, versos 12 al 15, dice así: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a todas las verdades, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Puedes ver que el Espíritu Santo obrando a través del mensaje de Pedro a la gente aquí. Pedro nunca ha ido a un seminario. Y tienes que saber algo, ni siquiera tiene una Biblia todavía. Ese es el Espíritu Santo trayendo todo esto a mente de Pedro. ¿Y sabes qué? Creo que esto debería a nosotros animarnos a compartir nuestra fe. Dios es el Espíritu Santo te va a dar las palabras necesarias para compartir a la gente que tú debes de compartir. Y tal vez tú eres una de esas personas que eres paralizado cuando piensas: ¿y qué pasa si me hacen una pregunta y yo no tengo la respuesta? Mira, yo te voy a dar una respuesta. Aquí va una respuesta. Cuando alguien te hace una pregunta que no sabes, esta respuesta siempre sirve. Esta es la respuesta para cualquier pregunta que tú no sabes. Aquí va. Esa es una buena pregunta que me hizo y yo no sé la respuesta. Deme unos días y yo le averiguo la respuesta y le traigo la respuesta una vez entienda lo que le tengo que responder. Y ahí terminó. No lo puedes saber todo el tiempo. Y manera de aprender y crecer es cuando sos confrontado con preguntas que no tienes o sabes o conoces las respuestas. Que eso no sea lo que te impida de compartir el Evangelio. Continuamos aquí en Hechos capítulo 10, verso 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de lo que también sobre los gentiles derramaba el don del Espíritu Santo, porque le hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? El verso 48, mandó a bautizarlas en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí está el punto número 4 para nosotros. El Espíritu Santo cambia vidas. Ahora, si usted ha estado con nosotros a través de esta serie del libro de Hechos, espero que lo que acabamos de leer aquí suena un poco como que si ya lo habías visto antes. Pero ¿dónde habías visto esta escena antes? Pues hemos visto esto en el capítulo 2 de aquí de Hechos. Y lo que estamos viendo aquí es la misión de rescate de Dios para salvar a las personas. Lo que está sucediendo aquí en el capítulo 10 de Hechos con los creyentes no judíos es exactamente lo que sucedió en el capítulo 2 de Hechos entre los creyentes judíos. Están recibiendo el Espíritu Santo exactamente de la misma manera y han recibido la extensión completa de la salvación tal como lo habían recibido los creyentes judíos. Y esta manifestación con la presencia del Espíritu Santo, incluso hablando en lenguas. Ahora, antes de continuar, quiero hablar un poco de lo que pasó aquí en el verso 46. El tema de las lenguas. Ahora, el tema de las lenguas puede ser un tema un poco delicado. Realmente puede ser un tema difícil para algunos hablar y también puede ser un tema difícil para unos tratar de entender. Así que apliquemos nuestra hermenéutica aquí. La hermenéutica bíblica es el estudio de los principios y métodos de interpretación del texto de la Biblia.
y aprendamos juntos, pero desde el principio tenemos que ser absolutamente claros que aquí, primero, lenguas no es un idioma desconocido entre un seguidor de Jesús y Dios, pero es un idioma real, hablado por personas reales, pero desconocido naturalmente para el hablante, como describido en Hechos capítulo 2. Ahora, la primera vez que se habló en lenguas ocurrió en el día del Pentecostés, aquí en Hechos capítulo 2. Los apóstoles compartieron el evangelio con las multitudes hablando en sus propios idiomas. La multitud quedó asombrada. Recuerda lo que pasó en Hechos capítulo 2, verso 11. Dijo, los oímos, las maravillas de Dios. ¿Y qué es lo que dijeron? En nuestras propias lenguas. Ahora, mira aquí en la pantalla, te voy a enseñar esta palabra aquí. Esta palabra griega es xenogorosia y traducida significa lenguas, literalmente idioma. Por lo tanto, el don de lenguas es hablar en un idioma que que el hablante nunca ha aprendido para ministrar a alguien que se habla ese idioma. Y a veces esta palabra griega para lenguas, idiomas, se confunde con otra palabra griega. La vamos a ver aquí en la pantalla. Y esta palabra griega, la próxima palabra es la glossoleilia. Y glossoleilia, esta palabra griega significa expresiones estáticas, un idioma inexistente. Ahora, hay algunos cristianos, especialmente dentro de ciertos movimientos cristianos, que creen que hay una explicación sobrenatural para la glossoleilia, también conocido como el don de lenguas, expresiones estáticas, como es la traducción similar a la que se describe aquí en el Nuevo Testamento. Ellos creen que el propósito principal del don de hablar en lenguas es manifestar el Espíritu Santo siendo derramado sobre ellos tal como el día del Pentecostés. Así que la pregunta que podemos hacer, o deberíamos hacer esta mañana, es, ¿será que el don de lenguas es para hoy? Está vivo hoy y es para nosotros hoy. Pues antes de responder a eso, permítame hablar de cómo podemos ver la diferencia entre esas dos palabras que le mostré anteriormente. Ahora, xenogorosia, la palabra que primero le mostré, eso significa, es la palabra dones de lengua, significa idiomas como español, inglés, japonés. Y la palabra glossoleilia es expresión estáticas, un idioma inexistente. Pero ¿cómo sabemos de qué está hablando en la Biblia? Pues, si tú tienes la versión Reina Valera 1960, y también hay otras versiones que hacen esto, pero vamos a quedarnos para estarnos en tema con esa versión, puedes ver que cuando dice en la Biblia, dice lenguas con S, está hablando de xenogorosia, que significa idiomas, como español o inglés. Pero si dice lengua sin S, está hablando de glossoleilia, que significa que está hablando, no está hablando de lenguajes, está hablando de expresiones estáticas, un idioma inexistente. Así que bíblicamente el don de hablar en lenguas es xenogorosia, lenguas con S. Ocurre cuando alguien habla un idioma que no conoce, al fin de edificar a alguien que sí conoce ese idioma. Pero miremos unas cosas aquí. Primero, Pablo declaró que el propósito principal del don de hablar en lenguas era para señalar de verdad a los que no creían, o dar el evangelio, o difundir las buenas nuevas del evangelio a Cristo, ¿no? Eso significa que para que alguien escuche el evangelio, debe ser capaz de entender el evangelio. Mire aquí conmigo 1 Corintios capítulo 14, verso 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento,
para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Viste ahí? Lengua. No tiene esa. Es glosolalia, expresión estática, un lenguaje desconocido. Segundo, al mismo tiempo, si el don de hablar en lenguas estuviera activo hoy en la iglesia, hoy en día se tiene que realizar de acuerdo con las escrituras. Sería el lenguaje real y entendible. Mira aquí conmigo, 1 Corintios capítulo 14, verso 10 al 12. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que la habla, y el que la habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Número 3, sería con el propósito para comunicar la palabra de Dios a una persona de otro idioma. Recomiendo que leas Hechos capítulo 2, versos 6 al 12. Y número 4, se ejercería en la iglesia de acuerdo con el mandato de Dios a través de lo que Pablo dijo aquí en 1 Corintios capítulo 14, verso 27 al 28. Leamos juntos. Si hablo alguno en lengua, sin ese, extraña, sea esto por 2 o 3 o más, o lo más 3, y por turno, y no interrumpir. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia, habla a sí mismo y para Dios. Y eso también está de acuerdo con lo que dice aquí 1 Corintios capítulo 14, verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora, definitivamente, Dios puede darle a una persona el don de hablar en lenguas con hablar en idiomas, para permitirle comunicarse con una persona de otro idioma, para que ellos escuchen el Evangelio. Lenguas no parece ocurrir hoy en día en la manera que lo hizo en el Nuevo Testamento. Y si lo pasaría fuera, yo consideraría un milagro. ¿Será que Dios lo puede hacer? Sí, para compartir el Evangelio. Claro, Él puede hacer lo que Él quiera. Pero a pesar del hecho, sería intensamente muy maravilloso si Él lo haría. Ahora, la mayoría de los creyentes que afirman practicar el don de lenguas no lo hacen de acuerdo a las escrituras mencionadas anteriormente. ¿Por qué es que di toda esta explicación? Toda esta explicación se da porque quiero explicar lo que pasó aquí en el verso 46. Los gentiles hablaron en lenguas. Fue porque Pedro y sus 6 amigos estaban asombrados de que Dios les diera a los romanos la capacidad de glorificarlo en otros idiomas, tal como lo había hecho con los judíos en el Pentecostés. Era crucial que los judíos entendieran que los gentiles y los judíos estaban igual de condición. Ya no se podía negar. Habían 7 testigos, habían visto esto. Y entre ellos un apóstol. Escúcheme esto, escuche lo que quiero decir aquí. Si estás en Cristo, significa que estás en Cristo. No hay ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. No hay judío, no hay gentil, no hay esclavo ni amo, no hay rico, no hay pobre. Todos los que Dios salva tienen la misma posición en el reino de Dios. No hay lugar para el racismo en el reino de Dios. Somos iguales. Tú y yo, si nosotros venimos a Cristo, somos hijos y hijas de un Rey maravilloso. Ahora quiero que miremos cómo es que esto funciona. Jesús viene a la tierra y Él y solo Él logra nuestra salvación. Y el Espíritu Santo es entonces enviado por el Padre y el Hijo, y nos señala a Jesús que Dios es el Hijo. Y después que aceptamos al Hijo por fe, el Espíritu Santo, Dios mismo, mora en nosotros. Usted ni yo podemos salvar a la gente, ni nos podemos salvar a nosotros mismos.
No es nuestro trabajo, es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que cambia las vidas. Mira las palabras de Jesús aquí en Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso significa que no puedes salvarte por tu propio esfuerzo. Nadie puede hacerlo por su propio esfuerzo. Esta es la verdadera conclusión de este mensaje. Tú y yo no nos podemos salvar nosotros mismos. Necesitamos un Salvador y su nombre es Jesucristo. Ahora, podemos aprender algo aquí bien interesante de esta historia, del capítulo 10. Hay dos personas aquí en esta historia con las que uno de nosotros nos podemos identificar. Cada uno de nosotros deberíamos identificarnos con una de estas dos personas en esta historia, por lo menos. Algunos de ustedes están o necesitan de verdad identificarse con Cornelio, porque antes que Cornelio conociera a Pedro, su historia tal vez es tu historia. Tal vez has sido convencido, tal vez sientes cierta convicción por el Espíritu Santo, pero aún no has sido convertido por el Espíritu Santo. Tal vez participes en actividades religiosas, llegas a la iglesia semanalmente, cantas, haces cosas todas las semanas. Eres una persona muy religiosa, pero no una persona regenerada que ha experimentado una nueva vida del Espíritu Santo. O tal vez esta mañana tienes que decir: Señor Jesús, sálvame porque necesito ser salvo. Y si haces eso y lo dices en serio, Dios te salvará. O tal vez tú no seas como Cornelio, pero si te miras honestamente tu corazón, esta mañana tú eres Pedro. Y al igual que Pedro, tienes obstáculos en tu corazón que impiden acercarte a Jesús. Como vimos la semana pasada, tal vez como Pedro, siempre hizo lo que Pedro quiso hacer. Tal vez eres así tú. Tal vez tú confías en ti mismo mucho y no en Cristo. O también tal vez hemos levantado muros de separación, hemos llamado impuro a lo que Dios ha llamado inmundo, hemos llamado a las personas a las que Jesús está amando, las hemos llamado impuras. No queremos alcanzar a cierta gente porque ellos están muy lejos del alcance de Dios. A veces nosotros como cristianos decimos cosas así: a ese ni Dios lo puede salvar. ¿Cómo decimos cosas así? Eso está fuera de los límites del alcance. Pero tal vez hay odio en tu corazón o culpa de pecado. Y esta mañana, tú como Pedro, necesitas ver que Dios puede usarte si tú confías en Él. Pero tienes que estar dispuesto, ¿no? Tienes que estar dispuesto a que Dios te use. Tienes que estar dispuesto para que cuando Dios te diga ve, tú dices: a donde tú quieras, Señor, y como tú quieras, Señor. So, esta mañana, ¿cuál de estas personas eres tú? Y cualquiera que tú seas, mi oración es que esta mañana tú vengas a Cristo. Inclinamos nuestros rostros. Señor, venimos delante de ti dándote gracias porque tú eres maravilloso y no hay nadie como tú. Pidiendo, Padre, que sea usted que nos guíe siempre. Si el Espíritu Santo está moviendo nuestros corazones, trayendo convicción, Señor, que esta mañana entreguemos nuestra vida a ti. Y si el Espíritu Santo está moviendo, trayendo convicción en nuestras vidas para perdonar, para remover de verdad las paredes, para dejar ir cosas que debemos dejar ir, ya sea miedo, ya sea el pasado, ya sea el presente, sea lo que sea, lo ponemos en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.